¿Qué genera que una paciente tenga el peso elevado? Pues que una paciente tenga riesgo a padecer preeclampsia, a padecer diabetes gestacional. Lo ideal actualmente es que suba la paciente entre 5 a 7 kilos durante todo el embarazo. Se manejan medicamentos para una paciente embarazada que no tienen efecto sobre el bebé. Hay medicamentos de primera instancia que se pueden utilizar de manera ambulatoria. Uno de ellos es el alfa-metildopa, no genera problemas el embarazo. Después de los 35 años de edad se maneja en automático como factor de riesgo. Es un factor de riesgo relativo. Okay. Porque yo he tenido pacientes de 42 años de edad que no han presentado ninguna complicación. Tener un bebé a los 14 años de edad, pues es muy complicado. Son pacientes que al final tienes que solucionar el embarazo por vía cesárea. El mito, ¿no? Que nos dicen que con cada hijo se pierde un diente, que porque el bebé absorbe el calcio de la mamá. Uh-huh. No sé si has escuchado ese mito. Sí, he escuchado. Pues realmente es falso. En Hospital Jardín cuidamos tu salud. Hola, bienvenidas a este su Club Futura Mamá de Hospital Jardín. Mi nombre es Jacqueline y yo las voy a acompañar en esta aventura maravillosa que están viviendo durante 9 meses. Vamos a hablar en el episodio número 1 acerca de estoy embarazada y ahora qué sigue. Vamos a tratar ciertos temas, de estar conscientes sobre todo el proceso que tenemos que llevar durante nuestro embarazo. Para eso nos va a apoyar el día de hoy el doctor Morales, que es nuestro invitado de honor. Él es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia, subespecialista en colposcopía, cuenta con un certificado en urgencias obstétricas y también es ginecólogo de aquí del Hospital Jardín. Bienvenido, doctor. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias por haberme invitado. Okay. Aquí estamos a sus órdenes. Vamos a tocar temas muy importantes, que pues ciertas mamás a veces tienen dudas o desconocen también de estos temas, como lo es la salud materna, que es fundamental pues tener un buen estado de salud para tener un embarazo a término saludable. Doctor, ¿por qué es importante mantener una buena salud durante todo el embarazo? Es muy importante porque, ¿cómo lo podemos determinar? Pues mediante un expediente clínico en el cual vamos a determinar y preguntar a nuestra paciente pues antecedentes heredofamiliares, los personales patológicos, si la paciente fuma, toma, valorar si la paciente tiene un índice de masa corporal, si tiene obesidad, si tiene factores de riesgos para padecer preeclampsia o antecedentes familiares de alteraciones de tipo inmunológico. Entonces el expediente siempre va a ser nuestra arma principal para determinar y valorar si una paciente tiene un factor de riesgo a tener una complicación durante el embarazo y posterior al haber concluido el embarazo. Okay. ¿Cuáles son algunos de los cuidados esenciales que se tienen que tener durante el embarazo para tener una buena salud materna? Uno de los principales puede ser el peso. Actualmente el peso en nuestras pacientes embarazadas se ha incrementado muchísimo. ¿Y qué genera que una paciente tenga el peso elevado? Pues que una paciente tenga riesgo a padecer preeclampsia, a padecer diabetes gestacional, sobre todo, ¿no? Y complicaciones, tener bebés que pesen mucho y que los bebés tengan también complicaciones. Y por eso es importante asistir a nuestras consultas prenatales. Es por eso que es muy importante que el hecho de que estén viniendo a las consultas, pues vamos a determinar y valorar clínicamente y por estudios de laboratorio, ver que nuestra paciente tenga riesgo a padecer un padecimiento de este tipo. ¿Cuándo es lo recomendable empezar con este control de consultas prenatales, doctor? Desde el momento que una paciente se diagnostica y sabe que está embarazada, es acudir con su médico. Lo recomendable es que acuda con un ginecólogo para que directamente le elabore su expediente electrónico, le haga su valoración, su exploración física, determinar exámenes prenatales y valorar en qué condiciones, si tiene riesgo la paciente, si su embarazo probablemente sea un embarazo de bajo riesgo o de alto riesgo dependiendo de las condiciones de la paciente. ¿Qué estudios son los más importantes que se deben de tomar durante el embarazo? Bueno, principalmente en el primer trimestre, que es el más como pues de alarma. Los principales podemos estar enfocados al perfil prenatal, un perfil prenatal básico, que incluye lo que es una biometría hemática, química sanguínea, tipo de sangre, grupo IRH. En la actualidad se determina lo que es el HIV para diagnóstico de SIDA y el VDRL para diagnóstico de sífilis. Con ese examen básico nos podemos dar cuenta, y también examen general de orina. Con ese examen es muy importante hacerlo. Y el otro sería un ultrasonido de imagen, que sería el ultrasonido para
entre las 11 y 14 semanas el perfil genético por medio del ultrasonido y descartar la posibilidad de que pueda haber alguna alteración, sobre todo de síndrome de Down. Okay. ¿Cuántas consultas prenatales son las que debemos de tener? ¿Cada cuánto tiempo se debe de llevar? Regularmente cuando son embarazos de bajo riesgo son cada mes. Okay. Cada mes hasta la semana 32, ya después de la semana 32 cada 15 días y a partir de la semana 36, 37, pues cada semana hasta concluye el embarazo. Cuando son embarazos de bajo riesgo, pero cuando tienes un embarazo de alto riesgo, pues se pueden hacer cada semana, dependiendo de cómo lo diga el médico tratante, cada semana, cada 15 días o a lo mejor cada mes, dependiendo de la evolución clínica que vaya presentando nuestra paciente. ¿Cuál es lo normal, hablando en el aumento de peso, o sea, cuál es lo ideal subir de peso? O sea, ya que uno dice, después de cierta cantidad que ya subí de peso, esto ya no es normal en el Aquí embarazo. Hay varias condiciones. Hemos tenido pacientes que tienen, pues llegan con un embarazo de 2 semanas, 3 semanas, pero si traen un peso de más de 100 kilos, 80, 90 kilos, aún a pesar de que en el transcurso del embarazo no suban de peso, pero tiene el antecedente que ellos vienen con un peso excedido, un índice de masa corporal que puede ser factor de riesgo a padecer preeclampsia y a padecer diabetes gestacional. Lo ideal actualmente es que suba la paciente entre 5 a 7 kilos durante todo el embarazo. Hace algún tiempo se manejaba que era 1.5 por mes, pero eso era alrededor de 11, 12 kilos que subía la paciente. En la actualidad lo recomendable es que una paciente te suba entre 5 y 7 kilos, no más de peso. Okay, y entonces también es importante acudir con el nutriólogo, tener esas consultas para tener una buena alimentación y no exceder el límite de peso. Sí, porque pues el manejo de una paciente embarazada siempre va a ser por todas las especialidades, debe de ser por nutrición. Sí, evidentemente tenemos que mandar a la paciente y independientemente de su peso, que la revise la nutrióloga, que le dé unos consejos que nos ayuden a que la paciente pues no incremente su peso, porque hay pacientes que a mí están bajas de peso y que directamente también tienen que tener el consejo de una nutrióloga, sí es muy importante. Okay. ¿Qué datos de alarma son los que tendríamos que tener más en cuenta cuando estamos embarazadas? Pues el principal, sobre todo, es que la paciente vaya a tener hipertensión. Obviamente, esto se presenta ya a una edad avanzada, que puedan llegar a tener hipertensión grave, o que las pacientes antes de estar embarazadas ya se conozcan hipertensas. Ese es uno de esos, checar muy bien la presión, y la otra es su peso. El peso que debe tener una paciente, que no nos vaya incrementando mucho, eso va a disminuir el factor de riesgo a que pueda llegar a tener una complicación. Si la paciente, ahorita como comentaba usted, hay pacientes que ya pueden tener hipertensión antes del embarazo. ¿Ellas pueden continuar con su tratamiento médico? Es decir, ¿no les afecta ese tratamiento a los bebés, el medicamento que estén tomando para controlar? No les afecta. Actualmente se manejan medicamentos para una paciente embarazada que no tienen efecto sobre el bebé. Hay medicamentos de primera instancia que se pueden utilizar de manera ambulatoria. Uno de ellos es el alfa-metildopa, no genera problemas en el embarazo. La hidralacina, salvo que llegaran a tener una crisis hipertensiva, bueno, pues ya habría que utilizar medicamentos de otro tipo, ya que son vía intravenosa y que tienen un efecto muy rápido. Pero son pacientes que ya se pueden complicar al final del embarazo. Regularmente con el alfa-metildopa y la hidralacina se controlan bien. Ok. También en cuanto a cambios emocionales y físicos que se presentan durante el embarazo, uno de ellos es el cuidado de la piel, porque ahí empiezan a aparecer las estrías, paño en la cara, en algunas otras partes del cuerpo. ¿Cómo podemos pues nosotros cuidarnos ese tema? Sí, sabemos que todo ese tipo de cambios se generan por cambios de tipo hormonal y es variable dependiendo de cada paciente. Pero bueno, si le aconsejamos que a una paciente tome una adecuada cantidad de agua, que coma menos alimentos chatarra, que tenga una buena alimentación, con eso podemos ayudar a que pues, la piel esté un poquito más hidratada, que se generen menos los problemas del famoso cloasma, de las estrías a nivel de lo que es la piel. Con una buena alimentación y una buena cantidad de líquidos que esté tomando, van a ayudar a que directamente protejamos todo lo que es la parte de la piel. En cuanto a cremas o algo, pues en relación a las cremas sí se pueden llegar a utilizar. Algunas, cuando uno está expuesto a los rayos ultravioleta, pues hay cremas especiales, ¿no?, que se manejan como protectores de la piel, ya son más especializadas, son más costosas,
Pero en general lo que aconsejamos a las pacientes es no exponerse tanto a los rayos ultravioleta y pueden utilizar alguna crema de uso común como medio de protección, poner una buena cantidad en todo el cuerpo, en la parte de lo que es el abdomen. Hay algunas que son muy caras, hay unas, yo les recomiendo mucho a mis pacientes que pongan el Cold Cream. El Cold Cream lo podemos encontrar en las cremas que se venden sueltas y no son tan caras, esas que se venden por medios, por cuartos, entonces se pueden poner 2-3 veces al día en el abdomen y eso puede ayudar a proteger su piel y en general todo el cuerpo. Okay. ¿Esta crema también les puede ayudar para prevenir esa picazón que luego se genera en el crecimiento? Sí, claro, como la piel se está estirando, sobre todo a nivel abdominal, ayuda precisamente a evitar ese tipo de malestar. Las pacientes lo refieren a una sensación extraña en el abdomen, como si la piel se estirara, les pica, les molesta. Puede ayudar un poco y puede mitigar un poquito los síntomas con alguna crema que se estén aplicando de 2-3 veces al día y no tienen ningún problema de que se la puedan estar aplicando. Okay. Doc, también esto que comentaba, que hay muchos pacientes que tienen la probabilidad de que su embarazo sea de alto riesgo. ¿La edad influye mucho en esto? Sí, en la actualidad la edad, después de los 35 años de edad se maneja en automático como factor de riesgo. Es un factor de riesgo relativo. Okay. Porque yo he tenido pacientes de 42 años de edad que no han presentado ninguna complicación. Como usted comentaba, tiene también que ver mucho el estilo de vida que llevan estas pacientes. El estilo de vida, obviamente la genética de cada paciente, su peso sobre todo, ¿no? Pero sí, definitivamente, 35 años en adelante se maneja como un riesgo relativo a hacer un embarazo de alto riesgo. Que puede haber problemas genéticos de síndrome de Down, problemas de complicaciones de tipo inmunológico, diabetes, preeclampsia. Okay. Ahorita tocó un tema muy importante que es sobre el síndrome de Down y alguna deformación que pueda traer el bebé. ¿Eso se puede detectar a través de algún estudio de los que usted Sí, en el primer trimestre del embarazo, en las primeras 11 a 14 semanas se realiza el ultrasonido de tipo genético, es como se le llama, o de las 11 a 14 semanas. Este estudio va enfocado a determinar algunos signos que se determinan por ultrasonido, que no son concluyentes, ¿no? El hecho de que los salgan positivos no implica que un bebé pudiera tener síndrome de Down, pero sí se le tiene que avisar a los familiares que este estudio salió a lo mejor alterado. Okay. Y se revisaría, a lo mejor se manda a hacer otro estudio ya de manera más profunda, e irlo checando y monitorizando ese bebé a ver cómo va evolucionando. Entonces el primer estudio de manera rápida que se realiza y que incluye durante el transcurso del embarazo es el ultrasonido el genético, que se realiza entre las 11 y 14 semanas, y a las 20 semanas se realiza el ultrasonido estructural, con el que determinamos que no exista, pues ya a las 20 semanas se puede ver de mayor tamaño el bebé y se pueden determinar algunas alteraciones que pudieran tener. Si hubiera algún problema, pues directamente se mandaría ya otro tipo de estudios de tipo cromosómico. Ya son estudios mucho más sofisticados y más complicados en relación a hacerlos, ¿no? Y determinar. Doc, cuando ya están en la fase terminal de su embarazo, hay muchas pacientes que tienen la duda de, ellas prefieren atenderse por parto. En muchas ocasiones no se puede. ¿Cuánto puede llegar a tardar un trabajo de parto? En pacientes primigestas, la evolución del trabajo de parto puede durar alrededor más o menos alrededor de unas 18 horas. Okay. Desde que inicia la labor de trabajo de parto, en la fase activa, se supone que una paciente primigesta dilata 1 centímetro por hora. Entonces tiene que dilatar 10 centímetros, serían 10 horas. Más el tiempo que tarda en descender el bebé, pues serían alrededor de unas 6 horas más, entre 16 y 18, en pacientes primigestas, de primera vez. Ya cuando una paciente es secundigesta, trigesta o multigesta, que tiene 4 embarazos y 3 partos, la evolución puede ser más rápida. Una paciente de 4 embarazos y 3 partos, en cuanto tenga dolor en este embarazo, pues hay que hospitalizarla de inmediato, porque esa paciente va a evolucionar más rápido a un parto. Okay. De igual manera, pues muchas mamás se preguntan, yo quiero atenderme de manera que sea un parto natural. Aquí, pues nosotros en el hospital también se les da esa opción a las mamás de que se pueda atender parto natural, pero ¿por qué razones sería interrumpido ese proceso de parto natural y tendría que pasar a una cesárea? Sobre todo cuando existen puede haber
pues causas de tipo fetal y por parte de la mamá. Una de parte fetal, pues que a lo mejor trajera circular de cordón y que a lo mejor en el momento o ya avanzado el trabajo de parto, pues el bebé empezara a tener taquicardia, empezara con sufrimiento fetal, empezara con movimientos disminuidos, que empezara a haber desprendimiento de la placenta, que se presentan durante el momento que está evolucionando el trabajo de parto. ¿Eso ya se considera como una emergencia obstétrica? Se considera como una emergencia porque puede evolucionar y complicarse hasta haber un problema mucho más grave, pues de que el bebé se ovitara, el bebé falleciera. Entonces tenemos que estar muy al pendiente, pues es que el momento que tiene trabajo de parto una paciente, pues hay que poner el monitor, el tococardiógrafo para estar escuchando los latidos del corazón y estar monitoreando que no haya problemas. Entonces hay que estar muy al pendiente de eso para que en el momento que notemos que o baja mucho la frecuencia o sube demasiado, es un dato de alarma y que pudiera considerarse pues ya indicativo de que pudiera hacerse una cesárea. Sí, que ya no podemos esperar a que Así esto es. termine en un Mucho trabajo de parto. depende del criterio médico, de la experiencia del médico, de quien esté viendo a la paciente, que tome la decisión de continuar con el trabajo de parto o directamente pues hacer una cesárea de urgencia. Cuando ya están en este último trimestre, ¿qué otro sería dato de alarma como emergencia obstétrica para que ellas puedan acudir al área de urgencias? Además de que empieza con trabajo de parto, ¿qué otro signo de alarma? Los que se consideran sobre todo es con uno de los principales, sobre todo de la presión alta. ¿Cuáles serían? Pues que la paciente tuviera zumbido de oídos, que escuchara como campanitas, son los clásicos, visión borrosa, mareada, sangradito, que hubiera que viera lucecitas. Esos son los datos propios de hipertensión. Ya los datos que se generan en cuanto a que hubiera sangrado es ir al hospital, que hubiera ruptura de membranas, que salía el líquido al hospital, que empieza con trabajo de parto, hay sangrado al hospital. Que sienten que su bebé ya no se mueve. Que no se mueva el bebé es un dato indicativo también de que tienen que acudir rápidamente al área de urgencias para que se valore, se haga un ultrasonido de urgencia y ver en qué condiciones está el bebé. Desde el momento en que nos embarazamos, ¿se debe de tener un plan de seguridad obstétrico? Sí, desde el inicio, ¿no? De una paciente que se sepa embarazada, pues inmediatamente debemos estar enterados que la paciente está embarazada, cuántas semanas tiene de embarazo y determinar si existen factores de riesgo, algún padecimiento. Que ¿no? Son todos los antecedentes que usted todos comentaba. Todos los antecedentes, ¿no? Que sabemos, que ya le preguntamos a la paciente, inclusive si la paciente es RH negativo, si la paciente ha tenido problemas con sus anteriores embarazos, hemorragias, que haya tenido alguna malformación abortos su bebé, abortos espontáneos, todos esos son factores de riesgo que predisponen a que la paciente pueda complicarse. Okay. Usted comentaba ahorita lo de RH positivo. Hay muchas parejas que tienen como esa duda de yo estoy embarazada y puedo tener relaciones sexuales con mi esposo. La literatura médica y los artículos médicos mencionan que el hecho de tener relaciones durante el embarazo puede ser malo y puede ser no malo. En lo particular yo les recomiendo a mis pacientes que no tengan relaciones, porque hay una razón para mí, en cuanto la paciente empieza a tener relaciones, el líquido seminal contiene unas sustancias que se llaman prostaglandinas, y las prostaglandinas al momento de que tienen contacto con la parte del cuello del útero, puede empezar a generar cambios, puede empezar a generar que la paciente tenga dolor de las semanas que tenga y empezar a simular como si fuera un trabajo de parto. Si tú tienes un embarazo de 31, 30, 32, son embarazos prematuros. Entonces, si tú tienes relaciones, tienes riesgo, la paciente se va a sentir mal. Va a empezar con dolor, con malestar, con cólicos. Posiblemente no tenga sangrado, no tenga ninguna otra cosa, pero el malestar que está teniendo son datos de alarma obstétrica, son datos de amenaza de parto prematuro. Entonces, yo en lo particular, en el último trimestre, y en general les recomiendo que no tengan relaciones, que no eviten tener relaciones. Quitas un factor de riesgo a que la paciente se pueda complicar o que se tenga que hospitalizar. ¿Tener relaciones también afecta al feto como tal? No le afectaría en alguna otra situación, únicamente nada más con que la paciente empezaría con trabajo de parto, una amenaza de parto prematuro. Entonces, lo ideal es evitar el factor de riesgo, ¿no? También otra de las dudas que llegan a tener es si yo estoy embarazada,
¿puedo tener riesgo de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual? Sí, las enfermedades de transmisión sexual se realizan por contacto. Todas las enfermedades de transmisión sexual, pues es por contacto piel a piel, secreciones, desde molusco contagioso, virus del papiloma, clamidia, tricomonas, que son un poco agresivas, generan mucho problema en el embarazo. Entonces, sí, efectivamente, la paciente tiene factor de riesgo, esté o no embarazada, por contacto sexual, tener una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo relaciones sexuales con mi pareja y él me contagia de alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿puedo tomar yo algún tratamiento? Sí lo puede tomar, dependiendo de cuál sea el problema. Hay medicamentos que se manejan cuando es un problema de tipo infeccioso por tricomona, por una vaginosis de tipo bacteriana, por clamidia. Se da tratamiento a base de antibióticos, ya sea aplicados o en crema, óvulos. ¿Y no afecta al bebé? No le afecta. Hay medicamentos que se pueden utilizar. Entonces, con eso, pues, contener a lo más que se pueda la infección para que el embarazo continúe y termine un embarazo de término. Ok. En cuanto a mi pareja, ¿qué papel debe de jugar él en cuanto al apoyo, estar ahí en las consultas? ¿Qué papel juega la pareja en esta parte del embarazo? Sobre todo, pues que esté enterado, ¿no? Enterado de la evolución clínica, de la evolución que lleva el embarazo, de saber en qué condiciones de salud se encuentra su pareja, para que él sepa, ¿no? Sí es muy importante el apoyo que debe de tener por parte de las consultas. Que asistan a las consultas, que estén ahí, que vean, o que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues directamente se pueda responder en esos momentos, pero sí debemos de que la paciente debe acudir sobre todo con su pareja. Tienen que tener una red de apoyo. La gran mayoría de todas las pacientes a veces no vienen con sus parejas, vienen con familiares, ya sea su mamá, su hijo, su hermana, su hermano, pero el papá, como que por la cuestión del trabajo, lo a veces acude menos. Pero lo ideal sería que el papá estuviera yendo a las consultas, ¿no? A los estudios, a todo. Sonido. Enterarse, empaparse de la condición en la cual se encuentra su esposa. Ok, pues también otra duda, no sé si usted conozca alguna red de apoyo. Por ejemplo, hay personas que son madres solteras y a veces no tienen ni el apoyo de su familia. ¿Usted conoce alguna red de apoyo en las que ellas puedan asistir o le ha llegado alguna paciente así? No, estos casos? Así como tal, no. Pues tratamos de alguna u otra forma, pues, enterarnos de toda la situación médica y en ocasiones hasta no médica, ¿no? Luego a veces te das cuenta que, pues, no tienen esposo, que son jóvenes de 14 años, 15 años, que, pues, no tienen pareja, no hay quien las apoye más que sus familiares, únicamente. Okay. Por ejemplo, ahorita que tomó este tema de las chicas que se embarazan muy pequeñas, ¿hay un riesgo, por ejemplo, una paciente de 14 años, qué riesgos puede tener durante su embarazo? Claro que tiene un riesgo y muy grande porque es una paciente adolescente y en las pacientes adolescentes, pues, tener un embarazo las orilla a tener complicaciones de igual forma, desde presión alta, todas las que se puedan generar durante más riesgo que a lo mejor una paciente que tiene 25 años de edad. Entonces el riesgo es mucho más importante por la edad, por el desarrollo que tiene su cuerpo. Tener un bebé a los 14 años de edad, pues es muy complicado. Son pacientes que al final tienes que solucionar el embarazo por vía cesárea, no dejarlas evolucionar a trabajo de parto, porque puede ser muy complicado. Entonces, en el momento que tengan 39, 40 semanas, se lleva una cesárea y limitas el riesgo que pudiera generarle una paciente tan pequeña, que no tenga dolor, que no sufra, pues. ¿Ellas también se pueden considerar como pacientes de alto riesgo? De alto riesgo, sí. Por la edad que tienen, de 14 años de edad, son pacientes con un riesgo relativo a complicarse. Okay. Pues por último, Doc, para finalizar, ¿qué recomendaciones les puede dar a las mamás para asegurarse de que tengan un buen cuidado en su salud? Sobre todo que tengan es el peso. El peso es un factor de riesgo muy grande. Y en la consulta externa vemos a pacientes que vienen con un índice de masa corporal muy elevado, tienen una obesidad muy grande. Entonces, desde el inicio podemos tener complicaciones de sobrepeso. Eso los va a llevar a que
al final del embarazo se compliquen. Tienen muy alto riesgo de que pueda complicarse una paciente. ¿El bebé puede tener complicaciones? Sí, sobre todo que pueden ser embarazos prematuros. Si tienes una paciente que de repente a las 34 semanas, 35, tienes una preeclampsia con datos de severidad, el tratamiento ahí es desembarazar a la paciente. Pero si tienes un embarazo de 33 semanas, ese bebé va a parar a terapia intensiva. Aún a pesar de que le pongamos maduradores pulmonares, que procuremos que el bebé nazca en las mejores condiciones, es un bebé prematuro. Pero si no tratas a la paciente y no lo operas, se puede complicar más. Ok. Entonces, dentro de sus recomendaciones, ya para finalizar, Doc, el peso. El peso sobre todo. Es asistir continuamente a sus revisiones, como usted lo comentaba, con el ginecólogo, y no solo con el ginecólogo, sino también estar de la mano con el nutriólogo, con el dentista, alguna otra especialidad. Sí, el manejo de una paciente y el tratamiento y la evolución de una paciente embarazada debe ser multidisciplinario. ¿Qué significa multidisciplinario? Pues lo tiene que ver la nutrióloga, lo tiene que ver la dentista, odontóloga, revisarla, checarla. Todo eso es muy bueno. Entre más gente atienda a una paciente o le quite un factor de riesgo para que se pueda complicar, va a ser mejor. Sabemos que las condiciones se van a mejorar. Son pacientes que probablemente salgan bien vayan evolucionando bien y evitemos que vayan a tener complicaciones. Siempre queremos ver que una paciente embarazada llegue al término del embarazo, que sea un bebé de término y saludable. Eso va a conllevar a que tengan un bebé sano. Porque si es un bebé prematuro y la mamá enferma y el bebé prematuro, pues es una catástrofe, porque el bebé va a pasar a terapia intensiva y los 5 semanas más que le faltaban la va a pasar probablemente en terapia, con bajo peso, con factor de riesgo a que se pueda complicar, a que se infecte, a que tenga problemas respiratorios muy graves, que pueda intubarse. Si tenemos bebés de término, vamos a evitar todo eso. Y hasta cambios emocionales tanto en la mamá como en la familia. Y sobre todo también un punto que es muy importante, el económico, ¿no? Exacto. El económico afecta pues a todos, les afecta mucho a las parejas, a las familias, entonces tenemos que evitar los factores de riesgo que puedan llevar a que gasten más dinero en una atención de una paciente embarazada. Exactamente. Pues muchas gracias, Doc, por acompañarnos, por la información que nos brindó. Yo creo que es muy útil para nuestras mamitas. Entonces, muchas gracias igual a ustedes por acompañarnos. No se vayan, quédense con nosotros. Vamos a tener más temas. Vamos a tener con nosotros al doctor Jonathan López, es odontólogo, para despejar más dudas que tengan, mamitas. Con nosotros está el doctor Jonathan Omar López. Él es egresado de la Universidad de Ciencias Médicas y Administrativas, UCMA, como estomatólogo. También tiene un diplomado en técnicas quirúrgicas, un diplomado en cirugía bucal. Actualmente está cursando el diplomado de medicina interna, patología y farmacología en estomatología. Bienvenido, doctor. Gracias, buen día. Agradezco la invitación y bueno, estamos para servirles. Repito mi nombre, soy el doctor Jonathan López, estomatólogo, y bueno, aquí estamos, digamos. Bienvenido, Doc. Vamos a tener pues una charla muy importante sobre algunos temas que pues las mamás les interesa mucho. Claro. Para empezar con esto, pues cuando uno está embarazada, va a tener a su bebé, tiene ciertas dudas, como por ejemplo, ¿por qué es importante tener una buena salud bucal durante el embarazo? Claro. Es importante porque en el embarazo se cursa por cambios fisiológicos muy importantes, muy severos en el cuerpo de la mujer, y estos cambios fisiológicos llevan a procesos inflamatorios. Estos procesos inflamatorios afectan directamente a la boca, desarrollando o provocando enfermedades bucales como lo que es la gingivitis o la periodontitis. En este caso, con mujeres que no tienen ninguna tipo de enfermedad de las encías, que son encías sanas, estos cambios inflamatorios nos pueden desarrollar lo que es la gingivitis, que es cuando las encías se inflaman, están sensibles y llegan a sangrar, ya sea al contacto, al comer algo o al cepillado. Si ya tenemos, por cuestiones de que a lo mejor tenemos un poquito de problemas de higiene, que tenemos los dientes apiñonados, es decir, en mala posición, a veces se llega a acumular cálculo y ya tenemos a lo mejor desarrollada la gingivitis, y entonces llega el periodo del embarazo y pasan estos cuadros inflamatorios, entonces evoluciona a algo más, que sería la periodontitis, que es cuando la gingivitis, digamos que
avanza, crece, y en esa periodontitis hay cosas muy importantes, que es la pérdida de hueso, la inflamación de las encías. Se llegan a ver ya muy enrojecidas, pero demasiado enrojecidas, se ven como esponjosas, ya no son una textura dura, sino ya son como esponjosas, como blandas. Okay. Y esta pérdida de hueso considerable llega a causar la pérdida dental. Aquí es donde entra la parte del mito, ¿no? Que nos dicen que con cada hijo se pierde un diente, que porque el bebé absorbe el calcio de la mamá. Uh-huh. No sé si has escuchado ese mito. Sí, he escuchado. Pues realmente es falso. Esto es por la cuestión de que se desarrolla la periodontitis. Entonces, esto es porque en algún momento ya tuvimos gingivitis, ya la cursamos en el embarazo. Todo lo que pasa, el proceso inflamatorio nos desarrolla esto que es la periodontitis, y es cuando se llegan a perder dientes. Entonces es muy importante que tengamos esa prevención y que tengamos una buena higiene bucal para que no nos afecten otras enfermedades. Además de que debido a factores también que ya se ha comprobado que la enfermedad periodontal desarrolla también, o está de la mano con la diabetes mellitus, o en este caso sería la diabetes gestacional, uh-huh, y la hipertensión, que en este caso puede desarrollar una preeclampsia. Ok, también he escuchado muchos mitos acerca de que cuando uno está embarazada no debe de ir al dentista ni hacerse ningún tipo de tratamiento dental. ¿Esto es cierto? Como tal, no. En parte sí y en parte no. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre realmente no podemos hacer nada a las embarazadas, pero no solamente en cuestión dental, sino que es muy difícil tratarlas porque no pueden consumir muchos medicamentos. Entonces no podemos anestesiar, no podemos dar medicamentos como antibióticos, o bueno, solamente ciertos antibióticos son los que podemos dar, muy, muy limitados, y analgésicos solamente lo que sería, por ejemplo, el paracetamol, ¿no? Sí. Entonces, no es que no puedan ir, sino que vamos a estar muy limitados nosotros en cuestión de cómo las podemos tratar. Sí, del tratamiento que se le puede realizar. Exactamente. Entonces, también otro mito es que los rayos X que ocupamos nosotros les hacen mal a ustedes estando embarazadas. Uh-huh. Realmente la onda o la radiación que emite el rayos X del consultorio dental es muy mínima. Es muy mínima, realmente ya igual hay estudios que comprueban que no afecta en nada al bebé ni a la mamá. Uh-huh. ¿Cómo pudiera ser un rayos X más fuerte, ¿no? Para algo más corporal, pero el de cavidad oral realmente no nos afecta. Ok, sí. Entonces sí es como que más prevención antes de planear un embarazo. Exactamente. Tener esa prevención en cuanto a higiene bucal o tratamientos que se lleguen a realizar. Así es, se recomienda que si están planeando embarazarse, visiten a su dentista, porque por todo lo que acabamos de mencionar, lo de la enfermedad periodontal, y porque va a haber cambios muy importantes en su boca, como es resequedad bucal, uh-huh, cambios en el pH, que van a favorecer la producción o el aumento de la caries. Uh-huh. Entonces, si ya tienen caries, esta puede avanzar muy rápido durante el proceso del embarazo. Entonces, imagínense que está cursando el primer trimestre, está apenas en el segundo mes, uh-huh, primer mes, y avanza una caries que tenga. Y sabemos que un dolor dental es muy intenso, es muy, de verdad incómodo. Es insoportable, no incómodo, insoportable, o sea, de verdad, es un dolor que te va a hacer llorar. Y luego que te digan, 9 meses. Y que te digan, no puedes tomar más que paracetamol. O sea, la realidad es que el paracetamol no controla un dolor dental, y por eso se les hace la recomendación para que visiten al dentista antes de embarazarse, o si ya están embarazadas, que vayan a tratamientos preventivos, que puede ser la limpieza, la uh-huh, profilaxis, y probablemente ver si se puede eliminar caries sin necesidad de usar anestésicos o algún otro medicamento. Porque sí se puede utilizar y eliminar, y de hecho hay un método, un
digamos, un medicamento que nosotros podemos ocupar directamente en la caries y sin necesidad de utilizar fresas, sin necesidad de utilizar anestésico, y está hecho a base de papaína. Se elimina todo el tejido carioso y se restaura el diente. Entonces, se les invita a que hagan esa visita a su dentista antes y durante, para ver si se puede hacer algo, o sea, que no lo dejen así de, ya no fui antes, entonces me voy a esperar. No, vayan para ver que las valoren y ver si se puede hacer algo. Sin necesidad de utilizar alguna anestesia o medicamento. Así es. Okay. Dentro de su consultorio, Doc, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que usted ha encontrado en embarazadas? La caries dental. Tenemos lo que sería la resequedad bucal. Refieren que sienten la boca muy seca todo el tiempo, todos los días. También lo que sería el apretamiento dental. Se presenta lo que sería el caso de bruxismo. ¿Por qué? Porque están pasando por muchos cambios hormonales. Todo esto conlleva a muchos cambios emocionales también y una salud mental que se puede ver afectada. Entonces, en relación a eso, se empieza a desarrollar lo que sería el bruxismo. Empiezan a apretar los dientes por estrés, por ansiedad, por todo lo que están pasando. Se les junta todo. Entonces, durante las noches se están apretando mucho los dientes y eso lleva a la fractura de los dientes, al desgaste, a un daño aquí en la articulación y a su vez, al estar apretando, la articulación lastima el oído y empiezan con dolores de cabeza, con dolores de cuello, con mareos, con náuseas, no descansan como deben. De por sí empiezan a descansar menos porque empiezan a dormir menos y su sueño empieza a ser muy ligero. Entonces, cuando logran dormir, empiezan a apretar los dientes, entonces no descansan adecuadamente. Para las personas que tienen esto que acaba de comentar usted, eso de presionar mucho los dientes en la noche, ¿hay algo que se puedan poner, algo para no tener tanta esa presión? Sí, sería lo que sería la férula oclusal, una férula de descanso. Son férulas de acrílico que se hacen a la anatomía del paciente. Se toma una impresión y se hace en un laboratorio las conocen como guardas, que son de acrílico para que las usen durante la noche. Esto nos va a llevar también a evitar que choquemos los dientes, que los apretemos, y nos va a ayudar a desprogramar los músculos, a que los músculos se desprogramen y ya no hagan esa fuerza de apretar durante el descanso. Para que también ellas descansen un poco Exactamente, más. y eso no nada más sería con embarazadas, sería con cualquier persona que esté pasando por un cuadro de ese tipo. Ok, también dudas que también luego nos llegan a surgir. Si nosotros al momento de estar embarazado tenemos alguna carie, alguna mala salud bucal, ¿esto puede afectar en algo a nuestro bebé? Sí, lo que serían las bacterias de la caries pueden atravesar lo que sería la placenta y sí se le puede pasar bacterias directamente al producto. Ok. Entonces sí, por eso, como dice usted, es importante, sí, es importante tener las revisiones adecuadas. ¿Complicaciones derivadas que pueden tener de alguna enfermedad periodontal? Lo que le mencionaba, podemos tener el desarrollo de la diabetes gestacional con relación a la enfermedad periodontal y a pesar de que al finalizar el embarazo suele desaparecer esa diabetes gestacional, está comprobado que cerca del 70% de las mujeres que la padecieron durante los siguientes 10 años pueden desarrollar la diabetes mellitus. Y en el caso de la hipertensión también está relacionada a la enfermedad periodontal, que aumenta la tensión arterial. Ahí viene lo que sería la preeclampsia, un parto prematuro y conlleva a un bebé de bajo peso. Okay, complicaciones tanto para el bebé como para la mamá. Así es, exactamente, que ponen en riesgo la vida de cualquiera de los dos. ¿Cómo es recomendable cada cuánto estar en revisión durante todo el embarazo con el dentista? ¿Cada cuánto tener citas? Lo recomendable sería al inicio o antes y en el primer trimestre algo muy importante, que les hagan su limpieza, su profilaxis y una aplicación de flúor. ¿Por qué? Porque también hay una erosión dental. ¿Esto por qué? Porque presentan vómitos. Entonces los jugos gástricos erosionan mucho el esmalte dental. Entonces la recomendación sería el flúor.
una terapia de flúor para que se remineralicen los dientes y puedan soportar un poco más los ácidos gástricos. Sería entonces antes del embarazo o al inicio, por lo menos a la mitad del embarazo, y si es necesario al final. Pero si realmente no tienen como tanto problema o algún inconveniente con alguna molestia o algo así, puede ser solamente al inicio y como a los 6 meses. Ok, y ya de ahí, pues después que nazca el bebé, Ajá. volver a tener... Lo que serían como sus otra limpiezas que se recomiendan de cada 4 a 6 meses, dependiendo cómo sea el consumo de minerales, si fuman, si consumen café, todo eso, o si padecen, por ejemplo, volvemos a lo mismo, diabetes, se recomiendan cada 4 meses. Entonces, las limpiezas son de cada 4 a cada 6 meses, aplica también en el embarazo. Okay, sí, es muy importante que tengamos este seguimiento, Así es. pues para poder evitar en un futuro o durante el embarazo, como comenta usted, que una carie sea más allá de solo una simple carie por encima y tengan que hacer un tratamiento más profundo. Y como comenta, pues no podemos tomar medicamentos, entonces estamos en esa etapa de embarazo y sí, los dolores son muy fuertes. Y aguantárselos. Y realmente una endodoncia, sí, o sea, una caries avanza a endodoncia, a una pulpitis, y una endodoncia no te la hacen sin anestesia. Entonces, imagínate aguantar meses con el dolor de diente. Exactamente. Porque ni te lo pueden quitar ni te pueden hacer la endodoncia hasta que no pase el embarazo. Exactamente. Pues muchas gracias, doctor, por acompañarnos en nuestro primer episodio del Club Futura Mamá. Esperemos más adelante poder tenerlo nuevamente con nosotros para despejar más dudas, pero ya referente a después de que nace el bebé. Claro que sí. Porque también con nuestro bebé pues hay que tener cuidado desde que están pequeñitos. Exactamente, desde que nacen, y cuidar mucho lo que son los dientes de leche, porque tienen una relación importante con su desarrollo. Entonces ya lo veremos más adelante. Claro que sí. Muchas gracias, doctor, y pues gracias por acompañarnos. Ayúdenos a seguirnos en nuestras redes sociales, compartir esta información si les gustó. Si tienen alguna otra duda, inquietud que quieran despejar, pues nos pueden mandar algunas preguntas, información. Estamos abiertos a escucharlos. Muchas gracias. Gracias.